Hay algo que acaba de filtrarse desde las oficinas del Departamento de Justicia que merece nuestra atención completa. Un alto funcionario del equipo de Trump dejó escapar información sobre negociaciones que podrían redefinir el futuro político de Venezuela y el equilibrio de poder en América Latina. Estamos hablando de un posible acuerdo con Nicolás Maduro, el líder que Washington ha intentado remover durante años mediante sanciones económicas devastadoras, intentos de golpe de Estado y una presión diplomática sin precedentes. Lo interesante aquí no es solamente que estas conversaciones estén ocurriendo, sino lo que revelan sobre cómo funciona realmente la geopolítica estadounidense. Durante décadas nos han vendido la narrativa de que Estados Unidos defiende la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Pero cuando observamos los patrones históricos, cuando analizamos los intereses económicos en juego, las reservas petroleras más grandes del planeta, el control sobre recursos estratégicos, empezamos a entender que la política exterior raramente se trata de principios morales abstractos. Se trata de poder, de acceso a mercados, de mantener la hegemonía regional. Este desliz del Departamento de Justicia nos obliga a preguntarnos, ¿qué ha cambiado realmente en el cálculo estratégico de Washington? ¿Y qué significaría este acuerdo para millones de venezolanos? Permítanme explicarles lo que está sucediendo aquí, porque esto es absolutamente fundamental para entender cómo operan realmente las estructuras de poder en nuestro hemisferio. Cuando un funcionario de alto rango del Departamento de Justicia de la administración Trump deja escapar información sobre un posible acuerdo con Maduro, no estamos hablando de un simple error o de una indiscreción casual. Estamos presenciando una grieta en la fachada cuidadosamente construida de la política exterior estadounidense. Una grieta que nos permite ver los verdaderos mecanismos que operan detrás de las cortinas del poder. Primero, necesitamos contextualizar históricamente lo que ha sido la relación entre Estados Unidos y Venezuela. Esta no es una historia nueva. Durante más de un siglo, Venezuela ha sido objeto de un interés especial por parte de Washington, y la razón es simple y brutalmente materialista: el petróleo. Venezuela posee las reservas de petróleo más grandes del mundo, más grandes incluso que Arabia Saudita. Esto no es un detalle menor. En un sistema económico global que todavía depende fundamentalmente de los hidrocarburos, controlar o al menos influir sobre estas reservas es una cuestión de supervivencia para cualquier imperio que desee mantener su hegemonía. Ahora bien, cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1999 y comenzó a nacionalizar la industria petrolera venezolana, cuando empezó a utilizar los recursos del país para programas sociales, en lugar de entregarlos a corporaciones transnacionales, cuando comenzó a desafiar abiertamente el modelo neoliberal que Washington había impuesto en toda América Latina durante décadas, algo cambió fundamentalmente en la ecuación. De repente, Venezuela no era simplemente un proveedor de petróleo barato y confiable. Venezuela se había convertido en un problema, en un mal ejemplo, en una amenaza al orden establecido. Las sanciones económicas que Estados Unidos ha impuesto sobre Venezuela son devastadoras. No estoy usando hipérboles aquí. Estamos hablando de medidas que han paralizado la economía venezolana, que han impedido que el país venda su petróleo en mercados internacionales, que han bloqueado el acceso a medicinas y alimentos, que han causado un sufrimiento humano inconmensurable. Las Naciones Unidas y diversos organismos internacionales han documentado que estas sanciones han contribuido directamente a una crisis humanitaria. Miles de venezolanos han muerto por falta de acceso a tratamientos médicos. Millones han huido del país buscando sobrevivir. Y todo esto se ha hecho, supuestamente, en nombre de la democracia y los derechos humanos. Pero aquí está la contradicción fundamental que debemos enfrentar. Si realmente se tratara de democracia y derechos humanos, ¿por qué Estados Unidos mantiene relaciones cordiales con Arabia Saudita, una monarquía absoluta donde las mujeres apenas están obteniendo derechos básicos? ¿Por qué apoya a regímenes autoritarios en todo el mundo cuando estos regímenes sirven a los intereses económicos estadounidenses? La respuesta es obvia una vez que dejamos de lado la propaganda y miramos los hechos materiales. La política exterior estadounidense no se guía por principios morales abstractos, se guía por intereses económicos concretos y por el deseo de mantener una estructura de poder global que beneficia a las corporaciones y a las élites financieras.
Entonces, ¿qué significa que ahora, en 2026, un funcionario del Departamento de Justicia esté hablando de un posible acuerdo con Maduro? Significa que algo ha cambiado en el cálculo estratégico. Y necesitamos entender qué es ese cambio porque nos dice mucho sobre hacia dónde se dirige el mundo. Primero, consideremos el contexto geopolítico más amplio. China y Rusia han estado expandiendo su influencia en América Latina durante años. China se ha convertido en el principal socio comercial de muchos países latinoamericanos. Rusia ha mantenido relaciones estratégicas con Venezuela, proporcionando apoyo militar y económico. Desde la perspectiva de Washington, esto representa una amenaza a lo que tradicionalmente han considerado su patio trasero. La doctrina Monroe del siglo XIX, esa idea de que América Latina es esfera de influencia exclusiva de Estados Unidos, todavía opera en la mentalidad de los estrategas en Washington, aunque ya no lo digan tan abiertamente. Pero el mundo ha cambiado. Estados Unidos ya no puede simplemente dictar términos como lo hacía en el siglo XX. El orden mundial unipolar que emergió después de la caída de la Unión Soviética está dando paso a un orden multipolar donde múltiples centros de poder compiten por influencia. Y en este nuevo contexto, mantener a Venezuela aislada y empujándola cada vez más hacia los brazos de China y Rusia puede no ser la estrategia óptima desde el punto de vista de los intereses estadounidenses. Además, consideremos la situación económica global. Los precios del petróleo han sido volátiles. La transición hacia energías renovables está avanzando, pero mucho más lentamente de lo necesario. Y mientras tanto, el mundo todavía necesita petróleo. Venezuela, con sus enormes reservas, representa una fuente potencial de energía que podría estabilizar mercados y proporcionar alternativas a otras fuentes que pueden ser geopolíticamente complicadas. Para una administración que se presenta como pragmática y enfocada en acuerdos, como la de Trump, la idea de negociar directamente con Maduro, en lugar de continuar con una política de aislamiento que claramente no ha logrado sus objetivos declarados, puede empezar a parecer atractiva. Y aquí está el punto crucial que quiero que entiendan. Un acuerdo entre Washington y Maduro no se tratará de justicia, no se tratará de democracia, no se tratará de los derechos humanos del pueblo venezolano. Se tratará de un cálculo frío y duro sobre intereses económicos y estratégicos. Se tratará de encontrar una manera de reintegrar a Venezuela al sistema económico global de una forma que sea aceptable para las élites en ambos lados. Podría involucrar garantías para las corporaciones petroleras estadounidenses, podría involucrar concesiones sobre políticas económicas, podría involucrar algún tipo de transición política cuidadosamente orquestada que permita a ambas partes salvar la cara. Lo que me preocupa profundamente es que el pueblo venezolano, la gente común que ha sufrido tanto bajo las sanciones, que ha visto su economía destruida, que ha tenido que huir de su país, esa gente probablemente no tendrá voz significativa en estas negociaciones. Las negociaciones entre imperios y gobiernos raramente toman en cuenta los intereses de la gente común. Se trata de acuerdos entre élites, de repartirse el pastel económico, de mantener estructuras de poder que benefician a unos pocos a expensas de muchos. Y necesitamos hablar sobre las implicaciones más amplias de esto para América Latina. Durante años, Washington ha utilizado a Venezuela como un ejemplo de por qué el socialismo no funciona, por qué intentar desafiar el modelo neoliberal conduce al desastre. Pero la realidad es mucho más compleja. Sí, el gobierno venezolano ha cometido errores, algunos graves. Pero la crisis económica en Venezuela no puede entenderse sin considerar el papel devastador de las sanciones estadounidenses. Es como si alguien te estrangulara y luego te culpara por no poder respirar. Si ahora vemos un acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela, ¿qué mensaje envía eso a otros países de América Latina que podrían estar considerando políticas económicas más independientes? ¿Qué le dice a Bolivia, a Nicaragua, a Cuba? El mensaje es claro. Puedes intentar desafiar el orden establecido, pero eventualmente tendrás que negociar en términos que sean aceptables para Washington. La soberanía económica real, la capacidad de un país de determinar su propio futuro sin interferencia externa, sigue siendo una aspiración difícil de alcanzar en un mundo donde el poder económico y militar está tan concentrado.
También necesitamos considerar las contradicciones dentro de la propia élite política estadounidense. No todos en Washington están de acuerdo sobre cómo manejar Venezuela. Hay sectores que siguen comprometidos con una política de cambio de régimen, que ven cualquier negociación con Maduro como una traición a los principios democráticos. Hay otros que ven las sanciones como contraproducentes, que argumentan que solo han fortalecido a Maduro al permitirle culpar a Estados Unidos por todos los problemas económicos de Venezuela. Y luego están los pragmáticos que simplemente quieren encontrar una manera de acceder al petróleo venezolano sin importar quién esté en el poder. Estas divisiones internas son importantes porque significan que cualquier acuerdo que se alcance será frágil, sujeto a cambios dependiendo de quién tenga poder en Washington en cualquier momento dado. La política exterior estadounidense hacia América Latina ha oscilado históricamente entre períodos de intervención directa y períodos de relativo desinterés, y estas oscilaciones crean una tremenda incertidumbre para los países de la región. Déjenme ser absolutamente claro sobre algo. No estoy defendiendo al gobierno de Maduro. No estoy diciendo que Venezuela bajo su liderazgo sea un modelo a seguir. Lo que estoy diciendo es que necesitamos entender las dinámicas de poder reales que operan aquí. Necesitamos ver más allá de la propaganda de ambos lados. Necesitamos preguntarnos quién se beneficia realmente de cada política, de cada acuerdo, de cada crisis. El sufrimiento del pueblo venezolano es real. La crisis económica es real. La migración masiva es real. Pero las soluciones no vendrán de intervenciones externas diseñadas para servir intereses geopolíticos. Las soluciones reales deben venir del pueblo venezolano mismo, de su capacidad de organizarse, de debatir, de decidir colectivamente qué tipo de sociedad quieren construir. Y eso solo puede suceder en un contexto donde no haya interferencia externa, donde no haya sanciones que estrangulen la economía, donde no haya amenazas militares constantes. Este posible acuerdo entre la administración Trump y Maduro, si realmente está en proceso, nos obliga a reflexionar sobre preguntas fundamentales. ¿Qué tipo de orden internacional queremos? ¿Un orden donde los países poderosos pueden imponer su voluntad sobre los más débiles mediante sanciones económicas y amenazas militares? ¿O un orden basado en el respeto a la soberanía, en la cooperación mutuamente beneficiosa, en el reconocimiento de que todos los pueblos tienen derecho a determinar su propio futuro? Estas no son preguntas abstractas. Son preguntas que determinan si millones de personas vivirán en dignidad o en miseria. Y finalmente necesitamos reconocer que estos patrones que vemos en Venezuela se repiten en todo el mundo. Vemos el mismo playbook aplicándose en diferentes contextos. Un país intenta políticas económicas independientes que desafían los intereses corporativos occidentales. Washington responde con sanciones, con apoyo a la oposición interna, con campañas mediáticas presentando al gobierno como tiránico y corrupto. La economía del país colapsa bajo el peso de las sanciones. Esto se presenta como evidencia de que las políticas independientes no funcionan. Eventualmente, o el gobierno cae o se ve obligado a negociar términos que reintegran al país al sistema económico global de una manera aceptable para los poderes occidentales. Hemos visto este patrón en Irán, en Cuba, en Libia, en Siria, y ahora lo estamos viendo desarrollarse en Venezuela. Entender estos patrones no se trata de ser anti-estadounidense o pro-Maduro. Se trata de ser honestos sobre cómo funciona realmente el poder en nuestro mundo. Se trata de reconocer que la retórica sobre democracia y derechos humanos a menudo esconde intereses económicos y geopolíticos mucho más crudos. Y se trata de insistir en que el pueblo común, tanto en Estados Unidos como en Venezuela como en todo el mundo, merece algo mejor que ser peones en juegos de poder entre élites que no responden a sus necesidades ni a sus aspiraciones. Trump Spanish